Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase modelo de Database. Profesor César, ya podemos iniciar. Ok, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Me confirman si pueden escucharme y ahorita comparto mi pantalla, ¿sí? Listo. ¿Sí? Confirmen si pueden ver mi pantalla, chicos. Sí, sí, se puede. Ok, muchas gracias. ¿Cómo están? Ya tenemos personas en la sala. Estoy leyendo el chat. Coméntenme, por favor, desde dónde se están conectando, desde qué ciudad. Creo que la mayoría son de Lima, pero a lo mejor hay gente también de otras ciudades, como yo, por ejemplo, que me encuentro en la ciudad de Arequipa. Eh, no sé de qué otros lugares se están conectando. Lima, muy bien. La mayoría desde, bueno, en todo caso, ¿desde qué distrito? Que Lima es grande. Callao también, qué bueno. Ah, mira, tenemos acá un paisano de Arequipa. Muy bien. Una, bueno, muy bien. Cercado de Lima, muy bien. Un momento, por favor. Mm, muy bien. Bien, chicos, vamos a iniciar entonces, ¿sí? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase modelo. ¿Cuál es la intención de esta clase? Es básicamente hacer una clase real de las que vamos a ver en el bootcamp de Database, ¿sí? Entonces, la idea es, digamos, tal cual como si fuera una clase real del bootcamp de Database, vamos hoy día a hacer una clase del bootcamp, ¿sí? Y básicamente uno de los temas más importantes. Primero, me gustaría, antes de empezar rápidamente, simplemente pónganme en el chat si ya conocen algo de base de datos, pónganme nada, si no conocen nada, lo básico, si ya saben modelar algo, si ya saben crear alguna base de datos, cualquiera, MySQL, Postgres, cualquier base de datos, y si ya tienen ya experiencia, como eso también pónganme, ¿no? Entonces, nada, básico o intermedio o avanzado, ¿sí? Muy bien, básico, básico, básico. La mayoría estamos en básico. Uy, estoy haciendo un data warehouse donde trabajo. Mira, es otro nivel ya, un data warehouse, ¿no? Intermedio, muy bien. Tenemos entonces todo de diferentes, ¿cómo se llama? Niveles. Y eso está muy bien, es bueno, ¿sí? Y bueno, ahí los que han podido comentar, gracias a todos. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver una clase, un taller. Vamos a hacer un taller, ¿sí? O sea, básicamente el bootcamp. Como característica de código, los bootcamp que nosotros damos son 100% prácticos. Vemos alguito de teoría a veces para reforzar algún conocimiento, pero es muy poco lo que se habla sobre teoría. Aquí venimos a meter las manos al código, en este caso meter las manos pues a la base de datos, ¿sí? Trabajamos con distintos motores. De hecho, dentro del bootcamp ustedes van a aprender todas las bases de datos, digamos, las más demandadas en el mercado, como es MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, ¿sí? Entre otras, todas las relacionales, ¿sí? Y no solamente es, digamos que un overview o algo superficial, sino saber a profundidad, procedimientos almacenados, triggers, vistas, joins súper avanzados con subqueries, ¿no? Cómo hacer vistas materializadas, por ejemplo, en PostgreSQL, ¿no? Y cómo trabajar sobre todo el performance de una base de datos, ¿no? Entonces son varias cosas y también se ha incorporado ahora lo que es base de datos no relacionales, que eso es algo que muy poca gente conoce todavía, que es totalmente distinto a las relacionales. Pero primero tenemos que aprender las relacionales. Entonces, dentro del bootcamp hay una parte que es muy, muy
importante, creo yo, que inclusive esto es, digamos, antes de siquiera ya tocar, bueno, vamos a entrar una introducción a base de datos, qué son la base de datos, todo, y de ahí con la primera que vamos a ver es MySQL, pero luego de eso vamos a tener una semana completa donde vamos a ver el tema de modelado y normalización. Ahorita voy a hacer como la clase introductoria de esto. Hoy día es como si hubiéramos ya pasado la parte básica, pero no se preocupen a los que están en nada. Les voy a hacer un refuerzo de esto, no hay problema. A los que estén en básico también y los intermedios, sí, bueno, ahí vamos a ver si podamos aportarles algo también, porque yo considero que siempre es bueno estar en ese tipo de eventos porque siempre algo nuevo aprendemos, ¿sí? Ahora, lo que yo te voy a compartir es un poco desde lo que manda, digamos, las famosas reglas de COD con las que vamos a trabajar, que son las formas normales, pero luego vamos a ver más desde mi propia experiencia, ¿no? Yo llevo ya años trabajando con distintas bases de datos y he visto todos los tipos o varios tipos de ¿cómo se llama?, de situaciones o modelos de base de datos. He trabajado en distintas empresas, distintos rubros, ¿no? Clínicas, todo lo que es empresa de transportes, empresa de servicios, distribuidoras, todo lo que tiene que ver con retail, también el tema logística, ¿no? Hice alguna vez hace tiempo, un sistema de control logístico, todo lo que es la base de datos de un sistema logístico, un ERP hospitalario, ¿no? Y bueno, infinidad de proyectos, la verdad, de todo tipo, de todo tipo. Me ha tocado ver de todas las realidades, ¿sí? Y también trabajar con sistemas que ya tienen su base de datos, como por ejemplo SAP, ¿no? Concretamente SAP Business One, no sé si lo conocen, ¿sí? Y otros más. Entonces, dentro de todo eso, uno de los puntos claves son el ver cómo modelar una base de datos. Porque mira, te soy sincero, tú vas a aprender, digamos, la parte técnica de esto, cómo crear una tabla, cómo crear las columnas, cómo hacer los famosos constraints, lo que son los primary keys, lo que son los foreign keys, o llaves foráneas. Todo eso se ve, digamos, dentro de la primera semana. Ves un poco cómo interactuar con la base de datos, cómo configurar, si es que todavía no has configurado tu primera base de datos. Y vas a aprender también SQL, que es el lenguaje con el cual nos comunicamos con la base de datos. La base de datos, para tú poder comunicarte con la base de datos y poder sobre todo extraer la información, porque el objetivo principal de la base de datos es, digamos, almacenar la información por un lado y por otro lado generar o consultar esta base de datos, ¿no? A través de un lenguaje que se llama SQL, ¿sí? Y a través de este lenguaje obtener toda la información que necesitas. Información tanto, digamos, general, como también información mucho más avanzada, ya un poco estadística, ¿no? Para poder tomar decisiones. El objetivo final de construir una base de datos es que tú puedas generar información, ¿sí? Información que al final le va a servir a la empresa para tomar decisiones. Por ejemplo, cómo van las ventas durante el año. Imagínate que es una empresa que vende productos, ¿correcto? Que vende un retail de productos. Y yo quiero saber qué sucursal ha vendido más o qué día de la semana se vende más. Imagínate que ya tengo un año de información en mi base de datos. Y yo puedo con eso sacar información que sea muy relevante, ¿no? O qué productos no han rotado tanto durante el año para poder determinar a lo mejor este producto que darle de baja ya no nos conviene. ¿No es así? Entonces, toda esa información se puede extraer de una base de datos, ¿sí? No estamos haciendo todavía a niveles más elevados como lo que comentaba un compañero de crear otro tipo de base de datos donde ya ves más indicadores, ¿sí? Entonces, la idea es que tú puedas obtener la información que necesites, ¿sí? En tiempo real de una base de datos para que te ayude a tomar las mejores decisiones, ¿sí? Las personas que se encargan de administrar una base de datos, de más que todo hacer el tema de dashboard, de lo que es todo lo que es reportería, ¿no? Sobre todo a un nivel gerencial, su objetivo es darle la información a los altos directivos para que ellos puedan tomar decisiones. De hecho, hay herramientas hoy en día que te permiten conectarte a la base de datos y generarte esos cuadros estadísticos, ¿no? Con gráficos de pie y todo eso, ¿no? Power BI, por ejemplo, es uno de ellos que es muy, muy utilizado, ¿no? Tableau es otro, ¿sí?
Pero al final la esencia va a estar en conocer la base de datos. Entonces, ese es, digamos, el objetivo final, a donde vas a llegar, a donde vamos a llegar, o vas a llegar tú cuando termines el bootcamp, ¿sí? Pero para poder tener este punto final, que es la visión, digamos, a donde tú quieres llegar, tú tienes que partir por el inicio. Y el inicio, ¿sabes dónde es? Es en cómo tú haces el diseño de tu base de datos, cómo tú diagramas tu base de datos, ¿sí? Porque va a depender mucho de tener la información correcta siempre y cuando hayas hecho un buen diagrama, hayas hecho una buena estructura. Por el contrario, si tú haces una mala estructura y no haces un buen trabajo en el modelado de esta base de datos, ¿sí? Lo que va a pasar es que al final la información que vas a tener no va a ser coherente o no vas a poder inclusive sacar la información que te pidan. Te pongo un ejemplo sencillo, parece absurdo, pero es sencillo, ¿sí? Imagínate que tú te olvidaste, digamos, vas a registrar un campo o vas a crear una columna dentro de una tabla, dentro de un registro, ¿sí? Y donde vas a almacenar la edad de la persona. ¿Correcto? Te piden a ti almacenar la edad de la persona. Y tú dices, perfecto, la edad es un campo numérico, edad, perfecto, y registro la edad. Yo sé que es absurdo para los que conocen más datos, pero déjenme terminar la idea, ¿sí? Entonces, voy a registrar la edad, perfecto. Y pongo un campo de tipo entero porque es edad. ¿Cuántos años tienes? 10, 11, 12, ¿sí? Si fuera así tal cual, yo diría campo edad, un número y que se registre la edad que tiene la persona. Pero tú y yo sabemos que la edad es variable. Tú no vas a tener siempre la misma edad que ahorita. Todos quisiéramos permanecer con la misma edad, ¿no? Sobre todo los que ya vamos pasando los años, ¿sí? Entonces, la edad como tal no se puede registrar como un número. ¿Por qué? Porque varía. Hoy día yo me registré en el sistema y en este momento tenía 30 años, por decir, estoy suponiendo, no estoy diciendo que sea así, pero 30 años, ¿ya? Al otro año voy a tener 31, ¿no? Entonces, el sistema, ¿cómo va a saber que cambié de edad? Si yo lo registro, edad, como un número, al final voy a causar un problema en la base de datos porque no va a ser un dato real. Va a ser un dato en el momento que me registré en esa base de datos, ¿sí? Imagínate que son datos de clientes, ¿listo? ¿Qué debo registrar? La fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque en base a la fecha de nacimiento yo puedo calcular la edad, ¿no es así? Si yo registro la fecha de nacimiento, yo simplemente tengo que hacer una resta de la fecha actual menos la fecha de nacimiento y obtengo tu edad. Y eso sí va a variar en el tiempo, porque como la fecha actual va a cambiar, yo saco una consulta hoy día y voy a tener 30 años. La saco al otro año, digamos 2024, y ya voy a tener 31 años, dependiendo del mes en el cual cumple el año y todo eso, ¿no? Pero eso se hace con cálculos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cómo tenemos que estructurar tanto los tipos de datos que vamos a escoger, los tipos de campos, así como las tablas que vamos a crear y las relaciones entre estas mismas, ¿sí? Me está preguntando cuáles son los pasos para diseñar. Eso vamos a ver hoy día, no se preocupe. Eso vamos a verlo hoy día, ¿sí? Y vamos a hacerlo práctico, ¿sí? Estoy dando el contexto. ¿Hasta aquí me entienden la idea? Sí, profesor, hasta buenas noches. Hasta aquí, bueno, todo claro. Disculpe más bien la tardanza. No hay problema, no Eh, hay problema. una consulta. Yo he leído, digamos, la cartilla de manera general y mencionan que vamos a tener conocimiento básico. Mi pregunta ¿es conocimiento solamente básico durante los 3 meses o es básico, intermedio y avanzado? No, vamos a ir desde lo más básico, o sea, desde cero, hasta monitorear base de datos con herramientas como Grafana, por ejemplo, que es monitoreo en tiempo real. Vamos a ver despliegue en la nube, cloud, en AWS, que es lo que hoy en día se utiliza. Hoy en día, las empresas top, estoy hablándote de Netflix, unas empresas no registran su base de datos en servidores on-premise, como lo hacemos acá, ¿sí? Aquí en el Perú todavía se hace eso porque hay un cierto miedo de las empresas nacionales de que no, pues mi información mejor la tengo en mi casa, ¿no? En un servidor, ahí yo me acuerdo un gerente, yo he trabajado mucho en empresas privadas, el gerente me decía, no, es que yo tengo que verlo, yo siento que cuando veo el servidor, ahí está mi base de datos, ¿no? La puedo abrazar, pero eso no, hoy en día, si quieres tú escalar sobre todo, tienes que pensar en la nube, ¿no? En cloud. Entonces vamos a aprender cloud, vamos a aprender, bueno, lo que es la cartilla, y toda la información, por favor, lo ven con la persona encargada, que es Víctor, si no me equivoco. Con él hacen todas las consultas. Ahí creo que Víctor les puede compartir su número
por el chat y en WhatsApp le consultan toda la parte comercial, cartilla, todo lo que ustedes quieran relacionado a eso, ¿ya? Conmigo es la parte académica, lo que vamos a ver ahora todo un poco, relacionado a eso también, pero más que todo la parte técnica, ¿no? Lo que vamos a explorar. Pero sí, respondiendo a la pregunta, vamos a empezar desde cero, Claro, o sea, profesor, desde... sí, yo le pregunto, bueno, le pregunté eso porque en la cartilla, como usted menciona, ahí viene Ujú. información, pues, ¿no? Que citaban conocimiento básico. Entonces, dije, ok, durante estos 3 meses, entonces nos impartirán, digamos, vamos a salir con conocimiento básico, pero usted me está refiriendo que no, sino que vamos a tener, digamos, un nivel de intermedio avanzado, ¿no? Yo considero que sí, o sea, empieza en básico, pero termina en mínimo un intermedio, creo. Porque ya ver temas de, sobre todo de programación en base a datos, vamos a ver procedimientos almacenados, triggers, ¿no? Todo lo que son vistas, índices, saber cómo optimizar una consulta SQL, eso ya no es básico, ¿no? Desde mi punto de vista. A lo mejor para alguien es básico, entonces puede ser, pero desde mi punto de vista, sí, serán triggers, serán vistas, se hará procedimientos almacenados, funciones, ¿no? Vamos a ver, sobre todo, cuándo usar una, cuándo usar la otra, ¿no? Esquemas, claro, en el tema de base de datos, por ejemplo, en Postgres, creación de esquemas, el tema de son secuencias también para los campos que son autoincrementales, ¿no? Ustedes saben que cada motor de base de datos es distinto, por más de que el SQL es un estándar, cada base de datos implementa muchas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Oracle, se ven temas de cursores, por ejemplo, que es algo propio de Oracle, ¿no? Y otras cosas más y tiene su propio lenguaje, ¿no? En el caso de Oracle, que es una de las bases de datos que usan, por ejemplo, los bancos, el Estado, por ejemplo, trabaja con Oracle, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en la SUNAT y ahí todo es la base principal es Oracle, ¿no? A veces el dueño pide indicadores y la pregunta es, ¿con esta base de datos puedo obtener tus indicadores? A ese punto iba. Gracias por la pregunta, Rómulo. Miren, ¿qué es lo que sucede? Si tú no haces bien esta parte que te voy a enseñar, que es el diseño de tu base de datos, lo que es concretamente la normalización, que es como técnicamente se le dice, cuando tú llegues al punto en el cual el gerente te pida un indicador, no lo vas a poder obtener. Tendrías una suerte así, no sé, pues, una suerte así única si te sale. Pero si tú aprendes bien esto, vas a poder darle al gerente todos los indicadores que él quiera. ¿Sí? Miren, hay un tema aquí muy importante. Cuando uno empieza en esto de las bases de datos, ya, perfecto, sé la parte básica, ¿no? Sé crear una tabla, sé crear sé crear los campos, ¿no? Los registros, creo mis relaciones, etc. ¿Sí? Y mucha gente empieza, y me ha tocado verlo hace poco nomás, en una empresa que le doy consultoría, que empiezan a ver y crear las tablas en base a los registros, ¿correcto? ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo básico, ¿sí? Facturación electrónica. ¿Conocen facturación electrónica? ¿Ustedes han escuchado hablar de la facturación electrónica? Claro, sí, es un documento en el cual, Ya. Si te digamos, piden los modelar una base de datos de facturación electrónica, ¿cómo la harías? ¿No? bueno, digamos, en una facturación electrónica lo que hay es campo, pues, ¿no? Digamos, selecciones, nombre de la persona, el comprador, el vendedor, la cantidad, ¿no? El costo, es. Ya, muy bien. ¿Cuántas tablas crearías? A lo que me voy es lo siguiente, mire. Mucha gente hace esto, ¿sí? Me voy a mostrar aquí. Cogen una factura y te dicen, perfecto, es más, el cliente o el gerente te dice, ya mira, yo quiero tener esto en mi sistema, ¿correcto? Esto es lo que quiero tener en mi sistema. Ya, hazme el programa para esto, ¿no? Y tú contento vas a agarrar, ya, perfecto, voy a crear una tabla que se llame factura, ya está. Le meto, nutrientes y exportación, Perú, sociedad anónima, ya, un campo que se llame nombre de la empresa, otro campo que se llame razón social, otro campo, digamos, dirección de la empresa, otro campo es la ubicación de la empresa o en la ciudad del país. Luego el RUC, te voy a registrar el RUC de la empresa. La serie con el número, perfecto. Empiezo a llenarme de campos y campos y campos y campos. ¿Sí? Perfecto. Anticipos, descuentos, valor de venta, ISC, IGB, ICBPER, otros cargos. Todos estos, digamos, tú vas a asumir que son campos, ¿no es así? Y empiezas a crear los campos y te creas una tabla enorme con 20 o 30 campos.
Luego te dice el gerente, ahora quiero que me hagas boletas. Ah, perfecto, coges una boleta y empiezas la boleta, tabla, boleta, y empieza lo mismo, ¿no? Nombre de la empresa, fecha de vencimiento, su valor. En la boleta no hay estos campos algunos, entonces no los colocas. Pero te dicen, ¿sabes qué? Hay un tema aquí, que cuando es, por ejemplo, el tema de impuesto selectivo al consumo, es para cierto tipo de productos. Entonces creas boleta para impuesto selectivo al consumo, factura para impuesto selectivo al consumo. Y ahí tienes 4 tablas que hacen lo mismo, ¿ah? Pero como te dieron los documentos, empiezas a llenar de tablas. Luego te dicen, ¿sabes qué? También quiero que me controles aquí notas de crédito, que es otro documento. También quiero que me controles notas de débito, que es otro documento. También quiero que me permitas controlar aquí caja, ¿no? Formas de pago y todo. Y te vas llenando de tablas y de tablas y de tablas. Y cuando te das cuenta, tienes 100 tablas que hacen lo mismo, ¿sí? Eso es una mala práctica cuando diseñas una base de datos. Entonces, si a alguien le ha pasado o alguien ha visto ese tipo de base de datos en alguna empresa, donde tienen tablas, 5 tablas que registran la misma información, solo varía en una cosita nada más. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado eso? A mí un montón de veces he visto esos casos, ¿no? Que son para llorar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno basa el modelado o el diseño en el formato, o sea, ¿cómo se llama? En lo que ves, ¿no? No puedes transcribir lo que ves en el modelo, porque los documentos no son información, digamos, que se guarde o se almacene. Es simplemente un reporte, es una vista. Eso ha sido extraído de un origen de datos que puede tener una estructura completamente distinta a como tú lo ves. Y la clave de esto es saber cómo tú puedes convertir o crear un modelo que soporte todos los documentos que puedan existir. O sea, yo debo crear, para que me entiendan, en este caso, debo crear una tabla que se llame documento de venta, ¿no? Donde tenga un tipo de documento y ahí le pongo factura, le pongo boleta, le pongo todos los documentos que puedan existir y que en el futuro puedan haber. ¿Sí? Ahí me entiendes la idea. Entonces ya no es que tengo 5 tablas, una para cada tipo de documento. No, creo una sola tabla y le pongo un campo que me identifique qué tipo de documento es. Porque todas van a tener razón social, todas van a tener RUC, todas van a tener todo lo mismo. ¿Sí? Y luego voy disgregando y voy armando. Esa es la intención del diseño de una base de datos, o lo que se llama normalización, que tú no redundes. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el concepto? Ahorita vamos a ir a la práctica, no se preocupe. Porque está Sí, bonito, profesor. profesor. ¿Sí? Sí, lo que entiendo, profesor, es que, digamos, cuando se diseñan este tipo de documentos, ¿no? En este caso, documentos comerciales, es primero, digamos, tener el documento, ¿no? ¿Qué documentos hacer? Y de ahí los tipos. Si son, digamos, documentos de gestiones o comerciales, ¿no? Documentos de gestión, y de ahí después crear otra carpeta en la cual diga ya factura, de ahí otra carpeta de no boleta, comprobante de pago, voucher, cosas así, debo entender. Claro. Ah, Tú, en un primer momento, tú tienes que recabar toda la información de lo que vas a programar, de las bases de datos que vas a diseñar. No solamente un documento, sino todos. Y tú tienes que contrastar todos y analizar. Ah, todos tienen variables en común, campos en común, ¿no? A mí me tocó, yo lo aprendí eso en cómo cuando trabajaba en una clínica y me tocó modelar la base de datos de eso. Ahí, por ejemplo, teníamos un tema con las historias clínicas. Las historias clínicas, si bien es cierto, todas las historias tienen casi lo mismo, pero una historia de un traumatólogo es diferente a la de un ginecólogo y muy diferente a la de un pediatra. Ah, perfecto, creo historia clínica para todas las especialidades. ¿Cuántas especialidades existen? Imagínate, ¿no? Entonces, ya, perfecto, creo 2, 3, ¿no? Tú tienes que crear una estructura que te permita soportar cualquier tipo de historia clínica. Y ese es el desafío. Poder hacer eso no es fácil, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, a lo que tenemos que llegar. Pero vamos a partir de lo más básico. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Me preguntan, ¿es menor tablas es mejor? En mi experiencia te digo que sí. ¿Sabes por qué? Cuando tú te llenas de muchas tablas, te dice, profesor, pero la base de datos aguanta todo, ¿no? Y claro, base de datos potentes, le meto todas las tablas que quiero, perfecto. ¿Sabes cuál va a ser el problema cuando esto crezca? No cuando tengas 100 registros, cuando tengas millones de registros y quieras sacar información, por ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, te doy un caso. Imagínate que tienes 100 documentos para los 100 tipos de documentos de venta de tu empresa y te piden un reporte de ventas general con estadísticas y todo. Tú vas a tener que hacer consultas a 100 tablas, unir esas consultas y generar otro. ¿Qué es lo que muchos hacen cuando ya está eso implementado en una base de datos? ¿Saben qué hacen? Crean otra base de datos donde hacen un proceso de extracción de la información, lo procesan y luego generan la data que el cliente quiere y eso se lo mandan. Se puede hacer, es una solución, pero no es la más óptima. La más óptima es que tú desde el inicio tengas una buena estructura. ¿Sí me entienden? ¿O estoy divagando? ¿Cuánto es lo óptimo de campos por tabla? Eso es variable, no hay un óptimo que te diga, no, 10 campitos lo máximo de lo que es otra tabla. No, no es así. Va a depender mucho del contexto, del contexto. Lo que sí te digo es que nunca trates de crecer en columnas. Crece siempre en filas, ¿sí? Siempre crece en filas, no en columnas. Si cada vez, te pongo un caso, ¿ya? Voy a crear una tabla donde voy a registrar los datos de mis clientes y quiero registrar sus números de teléfono, ¿correcto? ¿Cómo lo harías? Perfecto, creo la tabla cliente y coloco teléfono. Perfecto, pero dices, oye, pero el cliente también tiene celular, ¿no? Ah, ya, perfecto, teléfono y celular. Oye, pero el cliente también tiene, no sé, un teléfono de trabajo. Ah, perfecto, teléfono de trabajo, celular. Estoy creciendo en columnas, ¿te das cuenta? Teléfono de casa, teléfono de trabajo, celular. Tres columnas para registrar el teléfono. ¿No sería mejor tener una tabla que diga directorio telefónico, donde pongas el cliente 1 y su teléfono 1 que le pertenece a casa, le pones todavía una categoría. El teléfono 2 que le pertenece personal, y así sucesivamente, el de su mamá, de su papá, su abuelita, todos los contactos. ¿Se entiende la idea? No crecer en columnas, sino crecer en filas. Bien. Sí, Ahora, sí, profesor, sí se le entiende. todo esto que he dicho es en base a mi propia experiencia, ¿correcto? Pero hay una guía, hay una forma, porque perfecto, pues usted conoce y sabe muy bien, pero yo soy novato, estoy recién empezando, ¿no? ¿Cómo? Necesito una guía, ¿no? Necesito algo que me diga, oye, por aquí está haciendo bien, por aquí no, no. Alguien que tenga, pues, un esqueleto sobre el cual trabajar. Bueno, existe y se llama normalización de base de datos. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué consiste en la normalización de base de datos? Voy a ir a la Wikipedia, ¿sí? Es el proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas. Ojo, estas son reglas, ¿sí? Se le conoce como las 12 reglas de Code también, porque fue Code quien las creó. Acá está justamente el famoso Code, ¿no? Y él creó todas estas reglas, ¿listo? Entonces, en base a esas reglas se crea la normalización, ¿sí? La normalización simplemente es una serie de pasos que te van a guiar para evitar justamente la redundancia de datos, ¿sí? Hace tres cosas principalmente. Evita la redundancia de datos o la minimiza, disminuye problemas de actualización, que es muy común. O sea, ¿qué quiere decir? Que mañana tú actualices. Por ejemplo, les pongo bueno, después les voy a explicar mejor un caso tipo que fue garrafal en todo el Perú y que todas las empresas, me atrevo a decir, o el 99% de las empresas no estuvieron preparadas para ese cambio. Sí, fue hace poco, ¿no? Después les voy a contar ese chisme. Y proteger la integridad de los datos. ¿Qué cosa es la integridad de los datos? Que si yo tengo un valor acá, este valor se despliegue en todas las tablas y no haya inconsistencia, ¿sí? Que estén los datos unidos, integrados uno con otro. Bien. Ahora, estas reglas se dividen en formas normales. Existen varias formas normales. Existe la primera forma normal, la segunda, la tercera, y luego de ahí vienen formas como especie de adicionales, ¿no? Hasta la tercera, digamos, son las más comunes, pero luego tienes la cuarta, la quinta, inclusive he visto por ahí sexta, hasta sexta forma normal, pero ese ya es muy purista, ¿sí? Muy específico. Yo siempre les recomiendo máximo hasta la cuarta forma normal, ¿sí? Porque también hay una cosa, y eso es, digamos, el contra de esto, ¿no? Entre más tú normalices la base de datos, vas a crear una estructura mucho más sólida, pero a nivel de consulta va a ser un poquito más lenta, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una consulta a una tablita que hacerla a 20 tablas, ¿sí? Siempre hacer una consulta a más tablas va a demorar más, ¿sí? Va a demorar más. Entonces, tiene que haber un término, un punto intermedio entre la normalización correcta
y evitar también el tema de la lentitud de la base de datos en temas de consultoría, de consultas, de queries, ¿sí? Entonces, ese término medio, yo, desde mi punto de vista, es hasta la cuarta forma normal, ¿sí? Ahora, a ver casos en los cuales sí puedes redundar datos, pero datos que no sean tan críticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces resulta que es más fácil, digamos, en vez de irte a 5 tablas para traerte el nombre del cliente, pues colocarle en un lugar, ¿no? El nombre referencial de la persona. A veces, depende mucho, tienes que analizar. Esto, digamos, es ya un poco de criterio. Y eso también, por eso, durante la semana que vamos a ver, porque es una semana que se va a ver todo este tema, vamos a ver full ejercicios, o sea, de distintos tipos de base de datos, ¿no? La famosa desnormalización, ¿no? Hay que encontrar el punto medio. De hecho, la razón por la cual existen las bases de datos no relacionales, ¿no? Es porque esas bases de datos son súper veloces, porque ahí sí prácticamente no hay un orden, no hay una regla, ¿no? Es otro mundo. Pero se crearon justamente o se empezaron a usar porque son más antiguas que las relacionales, justamente porque son mucho más rápidas. Es que tenemos que entender una cosa. Es muy diferente hacer una base de datos para una empresa que puede tener, no sé, 1000 usuarios, tal vez 10.000 usuarios. La empresa más grande del Perú, ¿cuántos trabajadores puede tener para un sistema interno? 10.000, 100.000, 1.000.000 de usuarios. Digamos si fuera el Perú, si voy a crear un sistema para el Perú completo, la SUNAT, por ejemplo. ¿Cuánto lo máximo que puede tener? Son más o menos 10 millones de contribuyentes en el Perú, aproximadamente. Entonces, lo máximo que tendría sería 10, ya ponle 20 millones, ¿ya? Entonces, es una base de datos robusta para 20 millones de usuarios. Perfecto. Ahora vamos a un Netflix, vamos a un Facebook. ¿Tú crees que Facebook, Netflix tienen 100 millones de usuarios? No, tienen miles de millones, ¿no? Distribuidos, que están consultando al mismo tiempo. Esas páginas no se caen, bueno, a veces, pero no, digamos, tú ves que fluye la información, consultas algo y automáticamente. Es porque ya trabajan con otro tipo de base de datos, ¿sí? Pero bueno, eso es, digamos, lo que se va a ver más adelante, las no relacionales, exacto, que también es parte del bootcamp, ojo. Bien, entonces concentrémonos ahora, aterricémonos en las relacionales. Vamos a hacer un ejemplo chiquito, chiquito, o sea, sencillo para poder entender esto, ¿sí? Y no voy a utilizar aquí ninguna herramienta de software. Aquí les mostré Workbench. Esto es Workbench con una herramienta para modelar, que es muy bonita, así donde tú puedes diseñar gráficamente, no tienes que usar nada de código, ¿sí? Pero no voy a ir tanto a esto. Les voy a dar, si quieren, unas pautas de esto, porque esto se ve digamos, en otro tema. Lo que voy a ver es un poco ahorita cómo hago yo para normalizar una base de datos desde el punto de vista práctico. Y para eso lo que voy a hacer es abrir un Google Drive, ¿sí? Un Drive común y corriente. Voy a entrar aquí, mi cuenta de TechSoup, un ratito, por favor. Y voy a ir acá, database. No tengo database, voy a crear un nuevo. Acá está, bootcamp de database. Listo, voy a crear un drive y le voy a poner aquí normalización, ¿sí? Normalización de base de datos. ¿Listo? Y ya está. Siempre yo parto por la data. O sea, siempre, si no tienes la data, arma la data. ¿Cómo armas la data? Vamos a hacer un ejemplo de una base de datos para el bootcamp de código, ¿sí? Para los bootcamp de código, porque no solamente hay un bootcamp, hay varios bootcamp, ¿sí? Entonces vamos a hacer una base de datos para la matrícula de los alumnos de código. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un código, o se conoce como ID, ¿correcto? Un ratito, por favor, un espacio aquí. ¿Listo? Listo. Entonces, este va a ser sin normalizar. O le voy a poner aquí la base de datos original, sin normalizar. Perfecto. Entonces tú dices, señor, ¿qué va a registrar usted? Perfecto. Datos voy a registrar el alumno, nombre del alumno, ¿sí? En este caso, el bootcamp al cual está accediendo. Perfecto. ¿Qué bootcamp está accediendo? Luego del bootcamp que está accediendo, los cursos o los módulos que va a llevar. Los cursos, digamos que son cursos. Les voy a poner curso 1, curso 2, curso 3. Digamos que el bootcamp tiene 3 cursos.
Y voy a matricular al señor, disculpen, voy a tomar algunos nombres de ustedes, Ever Sandoval, ¿sí? Ever Sandoval se matriculó en el bootcamp de Database y su primer curso va a ser MySQL, el segundo curso que va a llevar va a ser normalización, es un curso completo, digamos, y va a llegar, o diseño de base de datos, para que se vea más bonito le ponemos diseño de base de datos, diseño BD, y va a llevar también el curso de todo lo que es, vamos a ponerle PostgreSQL, ¿ya? Que es otra base de datos. Digamos que lleva 3 cursitos, suponiendo, llevamos más cursos, ¿ah? Pero digamos que son esos, ¿sí? Luego, el señor Jesús Canales se animó por el bootcamp, el mismo bootcamp, ¿sí? Jesús Canales se animó por el mismo bootcamp. Database, MySQL, todos van a llevar lo mismo en realidad. Database, MySQL, diseño de base de datos y PostgreSQL. Perfecto. Ya el señor ha llevado eso. Y así yo puedo ir circulando a todos ustedes y ahí tengo mi base de datos. Si yo lo dejara así, perfecto, creo una tabla que se llame matrículas, meto eso y soy feliz. ¿Correcto? Pero esto no está normalizado. ¿Sí? Esto está en un inicio. Pero una buena práctica, cuando tú no sabes por dónde empezar, es créate un Excel, así como es un Drive, y empieza a meterle todo. Todos los campos que tú consideres que van a ir. Todos, todos, todos. O sea, en el caso de la factura, agarra la factura y empieza a llenar todos los campos que tiene la factura. Uno por uno, uno por uno, por uno. En algunos casos, las empresas te van a dar ya Excels creados, porque la mayoría de gente que no trabaja con base de datos, trabaja con Excel. Excel es prácticamente por default la base de datos que más se usa hoy en día en todas las empresas, ¿no? Y son artistas, pues con Excel, hacen unos cuadros magníficos. Entonces ahí tienen su data, un montón de columnas, ¿correcto? Que eso te lo pasen y eso va a ser tu base para modelar. Imaginémonos que me pasaron eso y ahí tengo los matriculados ahorita al bootcamp de Database. ¿Listo? Vamos a aplicar la primera forma normal. Vamos a duplicar esto. Y ahora aplicamos primera forma normal. La primera forma normal, lo que dicen traduciéndolo, porque la verdad que si vamos al contenido purista de esto, la primera forma normal dice, una tabla está en primera forma normal si todos sus atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples o indivisibles. No debe existir variación en el número de columnas. Los campos de clave no deben... Si tú lees eso, te traumas. ¿Sí? En la verdad de las cosas. Entonces, yo te voy a dar el resumen básico. ¿Sí? El resumen básico es, primera forma normal es evitar repetir columnas. ¿Columnas o campos? Eso, básicamente. Evita repetir columnas. Entonces, ¿alumno se repite? No se repite. Perfecto. ¿Bootcamp se repite? No se repite. Perfecto. ¿Curso 1, curso 2, curso 3 se repite? Claro, son cursos. ¿No es así? Son cursos. ¿No? Sí, así se repite. Entonces, aplico primera forma normal. Curso nada más. ¿Ya? Pero profesor, ¿y cómo hago para registrar todos los cursos que llevan alumno? Mira lo que voy a hacer. Ever Sandoval, el bootcamp es Database, y aquí le pongo MySQL. Luego nuevamente repito Ever Sandoval, Database, y ahora le pongo diseño de base de datos. Luego voy a poner Ever Sandoval, Database, y le pongo PostgreSQL. ¿Qué estoy haciendo? Lo que te dije, crecer en filas, no en columnas, sino en filas. Jesús Canales, Database también, MySQL. Jesús Canales, Database, diseño de base de datos. Y Jesús Canales, Database, disculpen que escogí alguno, pero eran para... No, soy muy poco creativo para los nombres, la verdad. Ya, entonces ya tengo, miren, ahí está, Ever y Jesús, ya está. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? 3 columnas. Que ya no estoy repitiendo las columnas. Ya está en primera forma normal. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí. Sí, sí, Ok. perfecto. Listo, ya cumplimos. Pero ahora generé otro problema. ¿Cuál es el problema? Que estoy repitiendo 3 veces Ever Sandoval, estoy repitiendo 3 veces Database solamente para cambiar este valor. Ahí es donde surge la segunda forma normal. Vamos a duplicar esto y vamos a aplicar. La segunda y la tercera en realidad van de la mano, pero lo vamos a hacer por separado, ¿sí?
La segunda forma normal. Primero te dice, tiene que estar en la primera, ya. Esta es la primera, ya está en la primera, ahora voy por la segunda. Segunda forma normal. La segunda forma normal, básicamente lo que dice, los campos deben depender de una sola clave. Cada campo debe, o cada columna, vamos a poner columnas, porque el campo todavía algunos que a lo mejor no lo conocen, debe depender de una sola clave. ¿Qué se refiere esto? Digamos, dentro de este contexto, que es una base de datos para matrícula, todavía no vamos a hacer notas ni eso, matrícula, vamos a matricular alumnos, yo le voy a colocar un identificador único, porque normalmente en la mayoría de sistemas, yo le coloco un código, por ejemplo, de matrícula, ¿no es así? Un código de matrícula. A ese código en base a datos se le conoce como ID, ¿sí? Entonces le voy a poner ID1, ¿correcto? Y luego yo voy a colocar aquí el alumno y el bootcamp que tiene. Y aquí voy a colocar los cursos que lleva. ¿Perfecto? Los cursos que lleva. Entonces, pensando solamente en los datos del matriculado, ¿sí? El matriculado. ¿El alumno depende de la matrícula? Sí, porque en la matrícula tiene que ir el código del alumno, bueno, de hecho, el nombre del alumno. Si no, yo cuando matricule a Francisco, a Raúl, a todos ustedes que van a pertenecer al bootcamp de Database, espero, ¿sí? Entonces, cuando los matricule, si no tengo su nombre, después no voy a saber quiénes son. Entonces tengo que tener su nombre, perfecto. También tengo que saber a qué bootcamp se van a matricular, ¿no es así? Tengo que saber a qué bootcamp se van a matricular, porque si no sé a qué bootcamp se matriculan, pues podrían estar en otro bootcamp, ¿no? Ahí tenemos varios bootcamps. Entonces, también debe estar. Pero el curso en sí no está directamente relacionado tanto a la matrícula. El curso está relacionado básicamente a la cartilla, ¿no es así? A el temario que está dentro del bootcamp. Entonces, en realidad, bootcamp y curso no están relacionados en sí a la matrícula. Tal vez el bootcamp sí, porque para poder identificar, pero el curso va a depender más del bootcamp que de la matrícula. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de cursos para diferentes bootcamps. Si por ahí, por ejemplo, metemos a un tercer alumno, voy a meter un ficticio, ¿ya? Ana López, y la voy a matricular en el curso el bootcamp de desarrollo web, ¿sí? Y en desarrollo web, ¿qué llevan? Llevan React, por ejemplo. Llevan, digamos, Python. Llevan Node.js. Son 3 de los lenguajes que se llevan en ese curso, ¿sí? Estos cursos no están relacionados a la matrícula. Están relacionados ¿a qué? Al bootcamp que va a llevar. Por lo tanto, estos no dependen de esta clave de aquí. ¿Sí? No dependen de esta clave de aquí. Digamos que el bootcamp podría decirse que sí, tal vez. Por eso es que le digo que la segunda y la tercera se parecen, porque vamos a ver. Vamos a suponer que este de aquí todavía sí para identificar el bootcamp. Entonces, ¿qué hago? Pongo aquí Ever Sandoval, ¿sí? Ever Sandoval. El bootcamp que va a llevar va a ser Database y nada más. El curso ya no lo registro. Y acá registro al segundo, que va a ser Jesús Canales, bootcamp de Database también. Perfecto. Y profesor, ¿y ahora qué hago con los cursos? Cuando hago en una forma normal, las columnas que no dependen de la clave principal, se crean en otras tablas. Entonces voy a crear aquí una tabla donde digamos una tabla que va a registrar los cursos, ¿no? Los cursos del bootcamp, ¿sí? Del bootcamp. Digamos que le voy a poner bootcamp su guión curso, digamos, a la tabla, ¿sí? ¿Qué campo va a tener? Va a tener también su ID del curso, va a Profesor, tener, ¿esa ya es perdón, la tercera forma normal? estamos yendo ¿O entre la sigue siendo segunda y la segunda? tercera, Ay, ¿sí? ay, ay. Ok, ok. Entre la segunda y la tercera. Quedémonos con la segunda, por eso que le digo que la segunda y la tercera realmente son muy parecidas, ¿no? Entonces, pero voy a separarlo así. Simplemente yo agarro la tabla principal, que es matrícula, sería hasta aquí, ¿no? Nada más. Y esta va a ser una tabla que va a depender de esta de aquí. Y digamos que esta tabla de aquí le voy a poner un nombre, ¿ya? Para que se entienda. A esta tabla que está aquí se va a llamar matrícula. ¿Listo? Ya, y aquí le voy a poner matrícula
curso, donde voy a poner los cursos que pertenecen a la matrícula. Perfecto. Entonces le pongo ID de la matrícula, va a tener un ID, y aquí voy a ponerle matrícula ID, correcto, y le voy a poner el curso. Entonces aquí voy a ponerle un 1, le pongo el matrícula ID va a ser 1, que es Ever Sandoval, y el curso va a ser MySQL. Luego le voy a poner aquí código 2, va a ser igual en la matrícula 1, que es de Ever Sandoval, y le voy a poner diseño de base de datos, ¿sí? Luego le voy a poner aquí el número 3, le voy a poner del mismo código 1, y le voy a poner, ¿qué era? Postgres, ¿sí? Y lo mismo, el 4, el 5 y el 6 van a ser del alumno 2 o de la matrícula 2, que es el alumno Jesús Canales, y va a tener en sí los mismos cursos, ¿no? Entonces, la segunda forma normal simplemente es agarrar y los que no son dependientes los separo, ¿sí? Solamente los dependientes de la principal es esta, porque es un sistema de matrícula, se quedan ahí, y el que no se va a repetir. Básicamente, el que no se está repitiendo, para conclusión, si me quieres entender más fácil, el que no se repite lo pones en otra tabla, y los que se repiten los subes a otra tabla y tarde, para que no estés repitiendo el nombre y el bootcamp cada vez. Simplemente le colocas un código y aquí le jalas este código. Nada más. Eso es. ¿Sí? Ahora, al hacer esto, yo me doy cuenta, pero también los cursos se repiten, ¿no es así? También se repite el database. Entonces, la tercera forma normal te dice, voy a duplicar aquí, vamos a ponerle tercera forma normal. Ya estamos en la segunda, esta es la segunda, ya pasamos la segunda, y como te digo, la tercera va muy de la mano. Porque la tercera simplemente, tercera forma normal, simplemente es que cada columna debe depender de su propia clave. ¿Sí? Su propia clave. Entonces, tú lo que vas a hacer aquí es simplemente es agarrar y no, espera un ratito. No, cada columna depende. No, este de aquí me confundí. Este de aquí es la segunda. La tercera es que cada columna debe ser, ¿cuál es el término de esto? Independiente. Cada columna, perdón, aquí, cada columna que no es clave, o sea, que no son parte de la clave principal, en este caso sería la matrícula, no debe tener dependencia. ¿Sí? Y se debe crear otra tabla. Entonces, ¿qué es lo que yo digo acá? Agarro y digo, perfecto. En este caso, este bootcamp se está repitiendo, si te das cuenta. Se está repitiendo. ¿Sí? Se está repitiendo. Por lo tanto, este bootcamp tranquilamente podría ser otra tabla. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Voy a crear mi tabla matrícula. Voy a empezar a crear mi tabla bootcamp. ¿Correcto? Que va a tener su ID y su nombre del bootcamp. ¿Sí? Entonces, el ID 1 en este caso es database. Nada más. Perfecto. Ya logré hacer eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra tabla tengo aquí? Curso. Curso se está repitiendo. Entonces también pongo curso. Y va a tener su ID y su nombre del curso. El ID 1 va a ser MySQL. El ID 2 va a ser diseño de base de datos. El ID 3 va a ser PostgreSQL. Entonces estoy independizando esto se convierte en una tabla. Lo voy a marcar así bonito. Esto se convierte en otra tabla. ¿Sí? Ya está. Y luego voy a crear la tabla matrícula, que la matrícula va a tener un ID, va a tener el alumno y va a tener el Bootcamp ID. Ya no va a tener Bootcamp ID. Nada más. Perfecto. Y acá tengo ID 1, el alumno sigue siendo, ¿quién era? Estos dos de acá, ¿sí? Este es ID, perdón. Este es ID 2.
Y el bootcamp ID de estos dos va a ser el 1 porque no hay otro. ¿Sí? Ya está. Y el tema de la matrícula curso iría por un ID de la matrícula curso, la matrícula ID y el curso ID, porque el curso también tiene un ID. Entonces aquí va a ser lo mismo que está acá, prácticamente lo mismo que está acá. Solamente que aquí en vez de colocarle MySQL le pongo 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya está? Listo. Y ya está. Eso básicamente es todo lo que tendría. ¿Sí? Entonces, darse cuenta una cosa. Hemos partido de una sola tabla, que era esta de acá. ¿Sí? Hemos partido de esa. Una sola tablita. Y se ha convertido en 4 tablas. Profesor, ¿pero no era mejor menos tablas? Claro, es mejor menos tablas, pero que estén bien estructuradas. ¿Sí? Ahora, si tú te das cuenta, esta tabla tiene puros códigos. ¿No es así? Tiene puros códigos. Ya casi no tiene valores. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando cada vez que tú vas normalizando, vas creando 2 tipos de tablas. Las tablas que se le conocen como tablas maestras, se le conocen tablas maestras. Estas de aquí serían mis tablas maestras, ¿correcto? Tablas maestras. Estas son tablas maestras. Maestras o también le conocen como tablas padres algunos, ¿sí? Y estas son tablas historiales. ¿Qué cosas son las tablas historiales? Historiales o hijas. O hijas, ¿sí? ¿A qué se refiere? Las tablas maestras son tablas que no van a tener muchos valores en el tiempo. ¿Cuántos bootcamp lanzaremos en código? Tal vez 10, tal vez 20, tal vez 30. Por ahí algún día lleguemos a 100, ojalá. Está hablando nombres de bootcamp, ¿no? Digamos que son 10 bootcamp. Más allá de eso, no va a crecer. ¿Cuántos cursos dictaremos por bootcamp? Pues por más que hagamos una supermalla, que lo hacemos, ¿sí? Y tenemos un montón de cursos por cada bootcamp, llegaremos a tal vez un valor de 1000 por ahí, puede ser, tal vez. Pero ¿cuántos alumnos se van a matricular en los bootcamps? Desde que iniciamos hasta ahorita son un montón y van a seguir y seguir y seguir. Tranquilamente esta tabla puede llegar a tener más de 100,000 valores. Y ni hablarte de los cursos matriculados, puede llegar hasta 1,000,000. Las tablas históricas siempre tienen mucha cantidad de información. Por eso, cuando tienes una tabla histórica que tiene mucha cantidad de información, lo más recomendable es que en este nivel no registres valores. Todo sea códigos. ¿Por qué? Porque es más ligero. ¿Sí? A nivel de memoria es más ligero. ¿Listo? Pero si yo quiero extraer la información inicial que estaba aquí, con SQL lo puedo hacer. Con SQL puedo hacer esto igualito sobre esta estructura que he creado. ¿Listo? Ahora me preguntan la cuarta. La cuarta sería básicamente simplemente agarrar por ejemplo, alumno, lo debería sacar. ¿Por qué? Porque el alumno no solamente tiene nombre de alumno. Cuando registramos a un alumno, ¿ustedes qué registramos? Fecha de nacimiento, registramos varios valores. Y digamos que alguno de ustedes decida tomar 2, 3 bootcamp, que puede hacerlo, ojo. Entonces, en la primera se van a registrar al bootcamp database, luego llevan el bootcamp de desarrollo web, luego se meten al bootcamp de desarrollo móvil, luego tenemos un bootcamp de, no sé, pues de videojuegos. Entonces, no voy a repetir su nombre por cada bootcamp que se matriculen. Creo una tabla alumno y lo relaciono, pero eso ya es, digamos, otros pasos más. Pero la esencia del diseño y de modelado es esto que les acabo de mostrar. ¿Sí? Con un ejemplo sencillito, ¿no? Pero es para que puedan entender. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Siempre la que va a decir tiene que ser única. Claro, este ID es como el DNI de cada tabla. O sea, de cada registro, perdón, de cada registro. ¿Sí? No puede repetirse. No puede repetirse. Preguntona. Si yo tengo una base de datos de ¿cómo se llama? De clientes, ¿sí?
¿La clave primaria debería ser el DNI? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Porque el DNI no se repite, no existe dos personas con el mismo DNI, no podría. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La clave primaria podría ser el DNI? No, me dice Giancarlos. ¿Por qué no? A ver, comenta. Los que dicen que sí, porque sí, tal vez es sí, ¿no? Porque el DNI puede tener varios productos asociados. ¿A qué te refieres con productos? ¿Tiene muchos dígitos? Sí, pues una versión válida. Yo he encontrado base de datos donde el código es el DNI. Les digo por qué no, desde mi experiencia, ojo. Dos puntos, el técnico y digamos el de negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Punto número uno, cuando haces una búsqueda en 1 millón de registros, es más fácil hacerlo en un valor numérico que en un valor alfanumérico. Tú puedes crear una tabla que sea factura y vas a decir que que el ID de la factura va a ser la serie del número porque no se repite. Pero puede ser que tengas por ahí otro tipo de documento que tenga igual. Entonces, la serie de número del tipo de documento y creas una clave compuesta. Entre más tú le comas complejidad, va a funcionar. De hecho, hace mucho tiempo la diseñaron así. Pero a nivel de memoria y consumo, es mucho más costoso hacer ese tipo de consultas que en valores numéricos. Un DNI tiene 8 dígitos. Por lo tanto, una consulta sobre un valor de 8 dígitos es pesado. Por un lado. Por otro lado, en algunos países el DNI se repite. ¿Sí? Tú tienes que pensar a futuro. Ahorita, en este momento, digamos que esta es una base de datos de una empresa, de una clínica, ¿ya? De un centro hospitalario, clínica, ¿ya? Ahorita todos tus clientes son peruanos, pam, 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 perfecto. Y por ahí te llega un extranjero. ¿Qué vas a hacer? Puede pasar. En cualquier entidad llegan extranjeros, porque el extranjero viene de turismo acá, por ejemplo, a mi ciudad de Arequipa, se accidenta y se va a una clínica, ¿no? Y normalmente los turistas tienen seguro internacional. ¿Cómo lo vas a registrar si el DNI es único? Y el DNI inclusive algunos le ponen validación de DNI como código. Él no tiene DNI. La cédula en algunos países es con letras, inclusive. Entonces, tu sistema tiene que estar preparado para escalar en el tiempo. Por lo tanto, tú debes crear un valor único, identificable, propio de la tabla. Nunca usar un valor de los que ya existen o son parte del tipo de tabla que vas a crear. ¿Sí? ¿Qué crearía? Un campo ID que sea un campo numérico autoincrementable. Eso lo vamos a ver cuando veamos cómo crear esto en código. Autoincrementable. Y luego pondría tipo de documento de identidad y ahí le pongo carnet de extranjería, cédula no sé de qué, pasaporte, porque todos los internacionales tienen pasaporte. Y ahí recién le pongo el nombre y otros datos más que quiera. ¿Sí? Son tips que les doy en base a mi experiencia. ¿Sí? Lo importante de todo esto, chicos, es que esto es práctica. O sea, esto que les he enseñado, ahorita está fácil, se ha entendido. Pero si ustedes les dejo un reto, normalmente yo en los bootcamp dejo retos, modélenme una factura electrónica o modélenme un sistema de Cardex, de ingreso y salida de mercadería de un almacén. Y lo hacemos, ¿ah? Lo hacemos ahí, con las temáticas y las connotaciones. Siempre es bueno si en el grupo hay gente que ya trabaja en una empresa y profesor, quiero hacer un modelo para ¿cómo se llama? Una agencia de turismo. Yo estoy dejando una agencia de turismo para los viajes, los tipos de tour. Perfecto, agarramos la casuística y diseñamos. Y al final la persona sale ganando porque ya tiene una base de datos. Y los demás aprendemos un nuevo caso. Cada negocio, cada rubro tiene sus particularidades. Y es bueno ver diferentes, ¿cómo se llama? Casuísticas, ¿sí? Eso va a ser parte de lo que vamos a ver, porque ahorita es la base, esto es la base, pero luego es casuísticas, ejercicios, prácticas, y al final convertir esto pues a una base de datos, o sea, esto es el modelo conceptual, o sea, el concepto de lo que quiero hacer, ¿no? Luego viene ya el diseño lógico, lo que es básicamente ya llevarlo esto a una base de datos real, ¿sí? Esa parte es la que vemos, digamos, en las siguientes clases,
¿sí? No quiero marearte con temas técnicos porque sé que hay gente que aquí todavía está en lo básico, por eso tienen que llevar primero lo básico para entender esto, pero la idea es eso. Lo que quiero que me entiendas es cómo he hecho el modelado, cómo he partido de algo que esté así a algo que está así, ¿sí? Bien, chicos, respondo todas sus preguntas, dudas, por favor, las preguntas que tengan, ¿sí? ¿Ninguna duda, pregunta? Profesor, yo tengo una consulta. ¿Sí? Cuando ya lo entendí en este caso, para nosotros tener, digamos, tener una buena normalización y, bueno, un diseño no, Ujú. por ende de la base de datos, lo recomendable, claro, es primeramente ver los campos, digamos, del proyecto que sea trabajar, en este caso, ¿no? Digamos, de nuestro cliente, ¿no? Y primero colocarlo en Excel, ¿no? Los campos. Digamos así para tener un orden, ¿cierto? Ujú. Como una especie de prototipado, ¿no? Exacto. Ya, y después de eso, ahí recién usar, digamos, el programa para poder realizar, digamos, las columnas. En este caso, lo usual sería usar SQL. No, depende. Claro, no, depende de Si si es que es tú, si una base de datos tú, relacional, se refiere a eso, o no relacional, ¿no? no. Yo me refiero a que depende. Si tú conoces bien SQL, ojo, no hablo de SQL Mm, Server, muchos se confunden SQL Server con SQL. ujú. De hecho, eso lo aprendemos también. Lo puedes diseñar en puro código, pero ahí existen herramientas gráficas. Yo utilizo Workbench, esta de aquí. Sí, vi eso. Ajá, Entonces, con este es más oh, fácil, ¿no? Miren, vamos a claro. hacer un ejemplo. Ahorita voy a hacer un ejemplo. Le voy a explicar cómo hacer esto, ¿sí? Vamos, esta es una base de datos que creé para cursos online, ¿sí? Que íbamos a hacer, pero mejor, la otra creo que quedó mejor. Ya. Vamos a crear un nuevo modelo, miren. Esto es Workbench, no lo quería mostrar mucho porque tenemos que descargarlo, instalarlo y eso nos va a demorar tiempo. Pero bueno, básicamente esto funciona así, ¿no? Eh, a ver, vamos a hacer esto. Rapidito. MySQL. Tú lo puedes diseñar hasta en una herramienta gráfica esto, ¿no? Pero ya cuando lo quieres llevar a una base de datos real, lo que vas a hacer es esto. Workbench es una solución de software, ¿sí? Que le pertenece a la suite de MySQL, pero también te permite hacer migraciones si quieres a otro tipo de base de datos, ¿sí? Em, Vas a ir a Community Downloads aquí y te vas a ir ¿dónde estás? Uy, ya lo han quitado. No puede. Acá está, MySQL Workbench, estaba asustado, ya. Les paso el link, ¿sí? Por el chat aquí les paso el link. Me preguntan, ¿cuándo una llave debe ser compuesta? Desde mi punto de vista, nunca, ¿sí? O sea, tú puedes decir, perfecto, le pongo llave compuesta porque voy a identificarlo mejor y todo. Yo prefiero ponerle un campo adicional de ID. Profesor, pero va a haber duplicados. Creo índices únicos. Y ya está, ya lo soluciono. ¿Qué cosas son los índices únicos? Eso se viene después en el bootcamp, ¿sí? Pero si me entendiste la idea, es eso. Yo nunca creo, yo antes lo hacía, pero me di cuenta que es mucho más práctico crear tu propio ID. Así tengas 5 campos que pueden representar la clave primaria, colócale tu propio campo ID. Es mi consejo. Ya está, perfecto. Acá lo descarga. Descargar, la instalación es Next, al mismo estilo de Windows. Creo que también hay para Mac, si no me equivoco. Si alguien tiene Mac por ahí. Sí, hay para Linux, Mac OS. Sí, así que pueden instalarlo en cualquier otro sistema operativo. ¿Listo? De los que soporta aquí. Una vez que lo instalas, te va a abrir esta maravilla. Le das simplemente New Model, como le di hace un ratito, y le das Add Diagram, y ya está, y te crea como una pizarrita. Si quieres crear una tabla, simplemente le pones acá, haces un clic acá en tabla, haces un clic acá, doble clic, y creas tu tablita. Voy a crear la tabla, en este caso, las que vimos aquí, la tabla Bootcamp, por ejemplo. Entonces le pongo Bootcamp, mira, le pongo acá Bootcamp, ¿sí? Bootcamp. ¿Listo? Y aquí le pongo ID, que va a ser un valor entero,
entero. Le pongo PK, que significa clave primaria, NN, que significa not nulo, o sea que no puedo permitir valores nulos, o sea que esté vacío. Y AI significa autoincrement, que sea autogenerado, ¿sí? Autoincrementable. Y luego aquí le pongo el nombre del bootcamp, ¿sí? El nombre del bootcamp. Y aquí me dice varchar. ¿Qué significa un varchar? Un varchar significa un valor que es string, pero que es variable, ¿sí? Técnicamente, si te explico un poco lo que pasa aquí, es que cuando tú haces un valor de tipo char, estás diciendo que mi tipo va a ser un valor de texto, ¿sí? Una cadena de texto, y que tiene una longitud en caracteres, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el nombre más corto que puede haber? Oh, perdón, el nombre más largo que puede existir, ¿sí? Por ahí son 20 caracteres, 30 caracteres, digamos que sean 50 caracteres, nombre y apellido, ¿no? Aunque sí hay gente que tiene 4 nombres, 5 apellidos puede ser. Apellidos compuestos. Mi apellido es compuesto, por ejemplo. Entonces, eh, puede ser por ahí 100, ¿sí? 100. Perfecto. Entonces, lo máximo que va a tener es 100. Ojo, 100 caracteres, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si viene el señor O, que es japonés? Sato O. Sato O Suke. Creo que los japoneses inclusive es un nombre, en Estados Unidos, inclusive John Smith, ¿no? Es cortito. Si yo lo hago de tipo char, voy a desperdiciar a nivel de memoria más de 100 caracteres para un nombre chiquitito, ¿sí? Entonces, el varchar es un char que es elástico. Es una cadena de texto que se redimensiona. Si es chiquito, lo pone chiquito. Si es grande, hasta la cantidad máxima de caracteres que tú le has puesto, ¿sí? Y ya está, ya diseñé mi tabla, eso es todo. Ya está diseñada mi tablita. Si quiero lo cierro acá, ya tengo, mira, ya está mi tablita creada. Así de sencillo, así de fácil. Voy a diseñar el bootcamp, voy a diseñar 2 tablitas nomás, porque el tiempo me va a ganar, ¿sí? Y voy a diseñar otra tablita que sea la matrícula nada más. Entonces por aquí tengo la matrícula, doble clic, matrícula, y este va a tener un ID, valor entero, PK, not nulo, autoincrementable. Va a tener el alumno, como le he puesto ahí, el alumno, aunque debería en realidad crear una tabla alumno, eso sería lo más correcto, pero ahorita lo voy a dejar así, que también sea not nulo, y debería tener el código del bootcamp, ¿no es así? Porque así está en mi modelo, ¿no? El código del bootcamp, pero no lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Mira la magia de esto. Tengo una tabla matrícula y una tabla bootcamp, tengo que relacionar ambas tablas. Aquí vamos a usar algo. No, la verdad que hoy en día con el diseño, con este diseño aquí, suficiente. El lógico más es teórico, ¿sí? Más es para universidad. De frente le mandamos al físico y de ahí generamos el script para la base de datos. Pero mira, ¿qué Claro, esto sucede sería, aquí? digamos, profesor, más a la práctica, ¿cierto? Ya digamos, Claro, tenemos que aplicar. Esto más bien estaremos haciendo ya como si fuera un trabajo, ¿ya? ¿No? exacto. Ujú. Ajá, bien, bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tengo matrícula y tengo bootcamp. Aquí vamos a hablar de los tipos de relaciones que existen, ¿sí? Existen 3 tipos de relaciones, ¿sí? Entre una tabla maestra y una tabla histórica, o una tabla padre y una tabla hijo, ¿sí? El primer tipo de relación se llama de 1 a 1, que es esta de acá. Esto se ve de la siguiente manera y se hace la siguiente pregunta. ¿Un bootcamp puede tener un solo registro de matrícula? Si la respuesta fuera sí, sería una relación de 1 a 1. Entonces no es una relación de 1 a 1. Luego existe la relación de 1 a muchos. Y pregunto, ¿un bootcamp puede tener varios matriculados? Sí. Sí, El bootcamp database va a tener a todos ustedes matriculados, ¿correcto? Ahí está. Listo. Y una matrícula, un código de matrícula, ojo, código de matrícula, no alumno, código de matrícula, ¿le puede pertenecer a varios bootcamps? No, porque si yo creo el código de matrícula que es B001, ese código solamente le pertenece al bootcamp de database. Si por ahí alguien se matriculó, el mismo alumno se matricula a otro bootcamp, va a tener otro código de matrícula. Salvo que mi estructura sea diferente y yo diga, cuando te matricules, escoges todos los bootcamps que quieras. Salvo, pero este no es el caso. Entonces, cuando es eso, la relación es de 1 a muchos. Un bootcamp, varias matrículas.
¿sí? Y para eso utilizo este de acá. Este de aquí, que es la famosa patita de gallo. Hago un clic acá, selecciono la tabla hija, selecciono la tabla padre y voilà. Me crea la relación y me crea el campo con el nombre de la tabla principal y su columna. Y ya está relacionado. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya yo voy creando mi modelo. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, profesor, estoy todo claro de mi parte. Listo. Chan. Vamos a crear también el curso, aprovechando que estamos aquí. Creamos el curso. Este va a tener igual. Lo voy a hacer más rápido esto porque ya han entendido. Entonces ahí está. Y aquí le voy a poner el nombre del curso. Yo tengo otra forma de cómo no, nombrar las tablas, las columnas. Pero eso ya les voy a enseñar a más detalle dentro del bootcamp, ¿sí? Ya está, perfecto. Ya tengo el nombre, el ID del curso nada más. Y ahora voy a crear la tabla que viene a ser la matrícula cursos, ¿no? Matrícula, subguión, cursos. Una cosa, las tablas nunca le pongan espacios en blanco, ¿sí? Parece ya obvio, pero mucha gente lo hace. Nunca le creen con espacios en blanco, ¿sí? Aquí le voy a poner, en realidad tendría que ser eh, la matrícula curso y, sí, aquí tendría que ser, no, sería el ID de la matrícula, según lo que tengo aquí en mi esquema, y la matrícula del curso, perfecto. Está muy bien. Listo. Nada más. Es más, este de aquí lo voy a quitar. Porque me equivoqué. Aquí está mal. Ahora, si yo tuviera solamente la tabla matrícula y curso, miremos la relación que tiene. ¿Una matrícula puede tener varios cursos registrados? Sí. ¿Y un curso puede estar en diferentes matrículas? Sí. Porque el curso de MySQL está en la matrícula 1, en la matrícula 2, en todas las matrículas que hay. ¿Sí? Cuando hay esto se llama relación de muchos a muchos. Esa relación es un pecado capital. No se debe usar. Es más, cuando tú haces una relación de muchos a muchos con esta herramienta, mira lo que pasa. Voy a hacer aquí y me crea una tabla intermedia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguien te dice que tú crees una tabla, una relación de muchos a muchos, lo que se hace es crear una tabla intermedia entre los dos para unir ambas tablas. ¿Sí? Eso es lo que hace Wormage. Y aquí funciona. El detalle es que aquí me crea una clave compuesta por el curso y la matrícula. Y a mí particularmente no me gustan las claves compuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Me creo mi tablita, que es lo que hicimos en el modelo, y relaciono esta tablita con esta de acá, y relaciono esta tablita con esta de acá. Y ya creé mi tabla compuesta, mi tabla intermedia, pero ya, ahora sí modelada, y tiene su propio ID. ¿Listo? Así quedaría mi base de datos diseñada. Y ya. Perfecto. ¿Sí se entiende? Bien. ¿Qué opción podría ser crear una tabla capacitación y crear tipos que podrían ser bootcamp, cursos, seminarios? Claro. Eso ya se llama abstracción. Cuando tú ya vas a analizar un contexto y sobre todo pensando en el crecimiento del negocio, tú puedes decir, ahorita dictamos bootcamps, pero más tarde podemos dictar cursos, podemos dictar seminarios. Entonces, ¿por qué no crear una tabla que se llame capacitación? ¿Sí? En vez de bootcamp. Y que tenga un tipo, perfecto, tipo bootcamp, tipo seminario y todo lo demás. Todas van a tener matriculados, sí, evidentemente, todos van a tener matriculados, ¿sí? Entonces, eso es pensar en el crecimiento del negocio, cuando tú vas a explayarte más allá, ¿sí? O un caso típico de esto es cuando tú creas, por ejemplo, los famosos sistemas de trámite documentario. ¿Han visto esos sistemas? Eso lo utilizan Sí, las profesor, sí. municipalidades y todo. Ahí tú Sí. tienes múltiples oficios, ¿sí? Múltiples oficios. Entonces tú puedes decir, ya creo una tabla para las cartas, otra carta para las solicitudes. Tú debes crear una tabla documento que soporte todo.
y pones el tipo de documento. O si quieres modelar una base de datos para tomar exámenes, que haga preguntas, ¿sí? Creas una tabla de preguntas, opciones, o sea, todo varía de acuerdo a lo que tú vas a analizar, ¿sí? Pero si no tienes por dónde partir, mi consejo, agarra un Excel y empieza a llenar casos. Créate unos 5 o 10 registros y en base a eso empieza a modelar con la técnica que te he enseñado hoy día. Créeme que eso te va a dar una vista panorámica mejor que si te puedes a pensar y cómo podría ser. ¿Listo? Un análisis mejor, ¿no, profesor? En el caso de, Esto es del... sobre todo cuando estás iniciando. Cuando ya eres canchero, ya tú mismo sabes por dónde va la cosa, ¿no? Ah, Pero ya, cuando estás claro. iniciando, este es como tu plantilla base, ¿no? Con la cual puedes trabajar. Y con eso te guías y evitas posibles errores que puedas cometer. ¿Listo? Bien, chicos, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nuevamente los invitamos a que se matriculen al bootcamp. La información, detalles, descuentos, todo lo que quieran, con Víctor, por favor. Ahí, por favor, Víctor, si puedes compartir tu número. Profesor, una consulta, ya para ir a terminar. Entonces, desde su perspectiva, los 3 meses que vamos a tener con usted, ¿hasta qué más o menos nivel podríamos llegar? ¿Hasta el avanzado? Va a depender mucho del grupo. Hay una malla, una cartilla que les van a compartir, y ahí está todos los temas que se van a tratar. Pero va a depender mucho del grupo que se forme, porque siempre hay distintas cositas. Entonces, por ahí alguien quiere ver un tema de vistas materializadas, que es un poquito más avanzado. Perfecto, se ve el tema de vistas materializadas. De hecho, lo vamos a ver. Por alguien quiere ver el tema de, no sé, pues, store procedures mucho más avanzados, ¿no? Por ejemplo, para generar, digamos, un sistema contable, para generar asientos, aunque eso ya, hoy en día el sistema contable hay un montón, pero bueno, digamos que sea un tipo de ese, o quiero generar algo especial, entonces se puede hacer tópicos especiales, ¿no? Por eso dentro de cada semana va a ser una parte en la cual se enseña cómo esto, por ejemplo, imagínense si el lunes vemos esto, y de ahí las 2 semanas es casuísticas, problemas, tipo, y ahí se va aprendiendo, se va sacando más. En temas técnicos y de contenido se va a ver hasta despliegue en la nube, que es algo, digamos, o sea, no solamente es aprender a modelar, diseñar la base de datos, crearla, optimizarla, diseñar, crear todo el contexto de cosas que se funcionan para que pueda trabajar, sino también a desplegarla, ¿no? Que es una de las cosas que también se tienen que ver, ¿sí? También hay bootcamps no relacionales. En realidad, dentro de este bootcamp está no relacional y relacional. Me parece que en las últimas 2 semanas se ven no relacionales. Concretamente MongoDB y Firebase, bueno, Firestore en realidad, ¿no? Que pertenece a Firebase. Dice, ¿qué recomienda para manejar, dar de alta o baja los registros? Por ejemplo, un cliente que se da de baja en nuestro aplicativo. Ya, ¿qué es lo que sucede? Una regla que yo aprendí y que lo manejan la mayoría de empresas ya grandes es nunca eliminar los datos. Tú tienes una tabla que se llama empleado, ¿correcto? Pongo el caso de empleado porque es más fácil entender que cliente, pero se aplica con cliente-empleado. Y tu empleado se va, porque los empleados no duran para siempre. Quisiéramos, pero no duran, ¿no? Entonces se va o lo despiden, la cosa, ¿sí? Y digamos que vuelve, porque todos vuelven, ¿sí? Vuelve después de años. Vas a crearle otro código, vas a tenerlo otra vez, registrarlo desde cero, ¿sí? Y es más, supongamos que se fue y ya no volvió, pero este empleado registró varias cosas en el sistema. Si tú lo eliminas, ¿qué va a pasar con todos los registros que él hizo? Van a quedar en el aire, van a quedar sueltos. Entonces, nunca, una cosa que yo aprendí, nunca deben eliminar datos, sobre todo de maestros que tengan muchos históricos. Si fuera algo sencillo, tal vez sí. O sea, un catálogo, por ejemplo, tipo de cliente. Bueno, eso puede ser, digamos, puede ser, ¿sí? Hay que analizarlo, depende de la casuística. Pero en la mayoría de casos no. Entonces, ¿qué hacemos cuando yo no quiero eliminarlo? Lo elimino a un nivel lógico. ¿Cómo hago eso? Le creo al bootcamp, por ejemplo, un campo adicional que se llame estado, o le puedo crear un campo que se llame activo e inactivo, que solamente tenga 2 valores, un char de 1. 0 va a ser activo y 1 va a ser inactivo. Y le pongo que por defecto le ponga siempre 1, 1 que significa activo, ¿sí?
Si yo lo quiero eliminar, no hago un delete, no hago una eliminación, sino simplemente le cambio de estado a inactivo. ¿Sí? Y en la vista, en la consulta, solo traigo los activos. Entonces, en la aplicación ya no va a desaparecer. Pero si en un momento lo quieres activar, simplemente vas al maestro de Bootcamps y lo activas. Y ya está, ya se activó. Entonces, eso es lo que se usa hoy en día. ¿Sí? Hoy en día los registros, sobre todo de tablas que son muy sensibles, es mejor. En realidad, como regla de oro, se trata en lo mínimo de eliminar datos de tu base de datos, cuando ya tengas data registrada. Porque la información hoy día es dinero, en verdad. Entonces, no es bueno estar eliminando datos. Profesor, una consulta. Entonces, lo que vamos a llevar con el tema de base de datos no relacionales, como usted mencionó, solamente serán 2 semanas nada más. Sí, hasta donde yo tengo entendido, sí. Es las O sea, últimas dos. claro, Más va a ser relacionales, exacto. más Más vamos va a a dar ser énfasis en las relacionales, ¿cierto? Ah, perdón, disculpa, no entendí lo mismo. Más, o sea, más vamos a dar énfasis a las bases de datos relacionales. Exacto, sí, exacto. Ya entiendo. Tengo entendido también que MongoDB, digamos, brinda cierta autoinstrucción en su plataforma web. ¿Auto qué? Una autoinstrucción, o sea, uno puede estudiar por su propia Ah, cuenta claro, a su hay ritmo con MongoDB MongoDB. Y de ahí University. después, Hasta puedes claro, y de ahí certificarte. cuando creo que, y de ahí cuando ya tienes cierto conocimiento puedes dar ciertos exámenes, creo, ¿no? Claro, te puedes certificar. Chévere. Otra consulta, con el tema de, digamos, los programas, el MySQL y otros programas que vamos a usar, en la institución propia de TechSoup nos van a dar las licencias, ¿cierto? Hoy en día las bases de datos, todas Mm. tienen capa gratuita. O sea, MySQL tiene capa gratuita. ¿Sí? Sí, no sabía. PostgreSQL es gratuito y es open source, o sea, tiene todos los componentes. ¿Sí? SQL Server tiene la versión, ¿cómo le dicen? Express, que también es gratuita. La única diferencia con SQL Server es que la gratuita te permite hasta 10 gigabytes de almacenamiento, que es bastante, ¿ah? Es bastante, ¿sí? Para una empresa mediana chiquita, inclusive puedes instalarlo en producción, pero funciona. Oracle también tiene las versiones que son Express, o sea, todos tienen versiones Express para poder trabajar. Tienen limitaciones en cantidad de registros más que todo. Y algunos sí tienen algunas funcionalidades avanzadas, que por defecto no salen, pero son mínimas en realidad. Para lo que vamos a ver, tranquilo con todas las que se va a tocar, se va a soportar. Y inclusive cuando despliegues en la nube, vamos a ver, digamos, algunas bases de datos especializadas. Por ejemplo, en AWS ellos trabajan con Aurora. Aurora es su propia versión que ellos han creado es como un Postgres MySQL así, pero más potente y más ligero, ¿no? Que es propio de ellos, ¿no? Entonces, pero igual la sintaxis, los comandos, todo es igualito. Pero ahí, cuando lleguemos a ese punto, ahí se les va a enseñar eso, ¿sí? Bien, ahí les he dejado el link, Víctor, para los que quieran comunicarse. Estoy interesado en PostgreSQL, por ir a más detalle. Es PostgreSQL, es otra base de datos, es una base de datos relacional. Ahí se va a ver manejo de igual, tablas, vistas, todo. Pero ahí, por ejemplo, se ve el tema de esquemas, secuencias, el tema de triggers también, procedimientos almacenados, y lo que son vistas materializadas. Bueno, cositas ahí que están en asumidas. Pero sí es básicamente trabajar. Lo principal es entender que con la que vamos a empezar es con MySQL, que es la más usada en el mundo, según Stack Overflow, no lo digo yo. Y de ahí vamos con PostgreSQL, con SQL Server y otras demás, ¿sí? Listo. Bueno, me siguen las preguntas. Oracle y MySQL es lo mismo. Oracle es la empresa, MySQL es el producto, ¿sí? Pero Oracle también tiene su propia base de datos que se llama Oracle. O sea, la empresa se llama Oracle y su base de datos se llama Oracle. Pero que resulta que hace unos años ellos se compraron una empresa llamada Microsystems, que eran los dueños de Java, y esa empresa era dueña de MySQL. Por lo tanto, Oracle se compró también a MySQL y ahora le pertenece, ¿sí? Son distintas, no es la misma base de datos, son distintas. Pero ambas pertenecen a la misma empresa. Los pases a producción, claro que sí. Vamos a aprender cómo desplegar en la nube. Mi nombre es César Maita.
Listo. Chévere, profesor, un gustazo. Ha estado muy interesante su clase. Bueno, ya he aprendido varias cosas. Ok. Bueno, Hola. chicos, muchas gracias a todos. De mi parte sería todo. No sé, Víctor, ¿quiere decir algo? Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el pase. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, agradezco mucho a todos los participantes el día de hoy de este excelente taller que hemos tenido. Y bueno, así como estos temas que vamos a tocar, bueno, ustedes lo van a tocar a medida de que se vaya desarrollando el bootcamp, ¿no? Para todos los que deseen llevar este bootcamp, está iniciando el 29 de mayo, este lunes. Y tenemos un excelente beneficio, tenemos un excelente descuento para todas aquellas personas que me escriban a mí, a mi WhatsApp, que en el chat les he brindado el link para que puedan comunicarse conmigo. Les estoy dando un descuento, un excelente descuento. Solamente me escriben y por ese medio y yo estoy ayudando cualquier duda, consulta que tengan, ¿sí? Solamente hasta el día de hoy, si me escriben en este momento, yo estoy generando obviamente el proceso de la inscripción para que puedan iniciar las clases el día lunes 29. ¿De acuerdo? Sí, solamente eso, profesor. Muchas gracias, igual por el pase. Y bueno, ¿no? Los esperamos a todos. Muchas gracias. Listo, chicos. Cuídense. Un gusto. Nos vemos. Chao. Igualmente, profesor, muchas gracias. Cuídese. Chao, Gracias chao, por chao. todo. Chao.